Hola gente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas de este canal Los Liberados? Eh, un gustazo poder compartir un nuevo video y hacerlo de esta manera, como siempre les digo, trato de estar en el campo y tranquilo. A veces puedo salir con la bicicleta, a veces salgo caminando, salgo a hacer un poco de tuning nomás. Y a veces pego algún trote y nos vamos cuidando, nos vamos cuidando. Y también es importantísimo el ejercicio, entonces eh, ayuda un montón. Sobre todo cuando se puede y hay salud y podemos hacer el esfuerzo, lo podemos, lo debemos hacer. Por nuestro bienestar lo debemos hacer. No siempre se puede, ¿no? Y dependiendo del trabajo que cada uno tenga, a veces los días son complicados para hacer ejercicio después. No es fácil, no es nada fácil. Pero bueno, gente, queríamos hablar de un tema acá que es importantísimo. Es importantísimo por lo que significa. Un tema que es muy sensible, como casi todos los temas que tratamos en este canal, ¿no? El material que traigo hoy va como siempre lo estoy diciendo y lo he dicho hasta el cansancio, va sin ánimo de herir susceptibilidades y a ninguna persona. Y la idea no va por ahí de este programa, sino va acerca de las ideologías y las ideas, discutir un punto de vista diferente de cómo en este caso yo las veo, como yo también acepto que otro no la comparta o vea de la forma diferente que tiene cada persona, que debería ser así. Basado en la libertad que tenemos y sobre todo gracias a los medios poder expresarnos y de alguna forma a medida de lo posible crear contenido, pero contenido que contenga y que también sea una invitación a la reflexión, al pensamiento crítico, a la libertad y a defender esa libertad y ese pensamiento crítico de cada persona, de cada individuo. Y generar de alguna forma no influencias, pero sí información precisa y de la mejor calidad en el sentido de lo contextual, de lo que es el contexto de todo esto que siempre estamos compartiendo y hablando. La idea es, desde todos los tiempos, existió la expresión, desde todos los tiempos estoy hablando de la creación, no como se le llama de la creación del hombre, sino de que el hombre es hombre, desde el hombre primitivo, que se conoce y aproximadamente cómo se fue desarrollando, si es que fue así, o de alguna forma en sus momentos más tempranos de su, no diría evolución, porque evolución no sé hasta qué punto todo eso se puede comprobar, pero sí diría desde los comienzos, desde los vestigios que hay, que son comprobables,
del hombre que de alguna forma vivió en las cavernas, que de alguna forma se han encontrado restos y cráneos de gente que se parecía en diferencia con nosotros ahora en esta parte de lo que es el crecimiento del ser humano, y también, como no, quizás la mejora o quizás no, depende cómo se vea, pero sí a nivel de de la forma se han encontrado cráneos que se parecen mucho a los de los simios, y se piensa que se defiende a veces la teoría darwiniana, si mal no recuerdo, de que el hombre viene del mono. Bueno, eso ya para mí no es así, porque no es del todo comprobable todo eso, pero alguna cosa hay en cuanto a que el hombre primitivo en algún momento fue primitivo, porque hay vestigios, hay pruebas. Ahora, de ahí a sacar la cuenta de que venga del mono y salga del mono y toda lo que es la ideología de la evolución, hay mucha tela para cortar ahí para poder investigar y comprobar lo antropológico, todo esto que es a modo de estudio, ¿no? Acá se me acercaron unas loritas que vienen a conversar también. ¿Qué te pasa vos? Déjame hablar a mí. Entonces, desde todos los momentos en la historia primitiva del hombre, y aún después que se fue desarrollando como individuo, quizás que conociendo, como decimos en la historia, conociendo descubriendo lo que era el fuego, descubriendo lo que son algunas cosas para sobrevivir, y para sobrevivir mejor. Se fue porque yo converso más que ella. Entonces, se desarrolló el hombre y se fue desarrollando el hombre, pero siempre buscó, de alguna forma está comprobado esto, reconocer el respeto por lo quiero explicar simple, por eso a veces me demoro un poco, por lo desconocido, y de tal forma el temor y el respeto y el miedo muchas veces por lo desconocido, como por ejemplo lo que puede ser la caída de un meteorito, lo que puede ser la bandada de langostas, lo que puede ser diferentes catástrofes que han habido desde siempre en el mundo. El hombre se fue haciendo, y en el ADN de nosotros está eso heredado de alguna forma de generación en generación. En nuestras células hay ciertas informaciones que nosotros desconocemos, pero están ahí, en nosotros. El tema es interpretar esto, ¿no? Que muchas veces hay cosas que se le da mucho color y no son así, pero hay otras que sí. Bueno, la realidad de lo que yo quiero hablarles es del nacimiento de Dios como tal. Nació en diferentes culturas y de diferentes formas, justamente en base al miedo. Vamos a entendernos, la idea de Dios que nos venden, tanto en la religión, en las religiones que son muchísimas, allá en la India, hindú, la cultura hindú, todo, si ustedes estudian un poquito nomás a fondo, pero poquito, se dan cuenta de todo el sistema cultural que hay en cuanto a los dioses que se tienen, como también en el ámbito de los griegos,
desde la antigüedad, en la historia, y más allá, como yo les decía, desde los comienzos hay vestigios, hay descubrimientos de pinturas que de alguna forma dan a entender escrituras en piedras y diferentes vestigios que ha dejado la historia en sí y el hombre y su comportamiento en la historia, como por ejemplo los persas, que mismo ellos, que eran los reyes, se creían dioses y se creían nacidos de dioses. Todo esto está muy, muy, muy entramado y desde siempre en la historia con el poder, y el poder es querer dominar, y siempre fue así. Entonces meter miedo en todo sentido. Y en nuestra historia más reciente de acá, hace 200, 300 años para atrás, quizás, no importa las fechas, pero por decir algo, teníamos a los reyes y también teníamos el Imperio Romano, que también más de uno se hizo hacer hasta una estatua y todo, porque se creían la misma filosofía que quizás también fue contagiada de los griegos y de los persas y de otras culturas a nivel de creerse y hacerse dioses. Ellos mismos se hacían adorar y se hacían reconocer como dioses. El tema que de todos los momentos esto se ha dado y está comprobado. Esa cultura se fue heredando sobre todo en la idea que nosotros hemos percibido. Yo vengo de una actividad, digamos, de muchos años, me ayudó mucho esa actividad. En una iglesia me sacó de las calles, me ayudaron y nunca lo voy a dejar de reconocer. También me dieron mucho apoyo, mucho afecto y me ayudaron mucho. Una iglesia evangélica bautista de acá de la ciudad de Canelones. Fui miembro fundador de esta congregación. En fin, tendría muchas cosas para contar. Pero el tema es que yo siempre fui un alma inquieta y lo seguiré siendo hasta que vuele de acá, de esta tierra, hasta que llegue mi hora. Entonces, dentro de eso que soy un alma inquieta, siempre tuve preguntas, inquietudes que no fueron contestadas. Y se me desviaban para un lado o para el otro, usando, por ejemplo, las muletillas que los pastores y los cristianos que ya tienen años usan, como por ejemplo la voluntad de Dios y respaldarse con la voluntad de Dios. Antes de estar con esto que quiero seguir, me quedé con algo pendiente de decirles de que hace 200, 300 años para atrás, lo que nos quedó pendiente de decir es que al lado de los reyes en Inglaterra, en Francia, en lo que es casi toda Europa, España, Portugal, siempre o casi siempre se da esto, si nosotros miramos la historia, es que había un representante de Dios. Y eso lo quiero puntualizar porque se me estaba escapando a propósito de lo que venía hablando primero, de todo esto que siempre se relacionó en la historia con el hombre y el hombre con Dios, y los hombres de poder con Dios y con los representantes de Dios, y viceversa, queriendo mantener un statu quo entre ellos, sobre todo, y si no los controlamos a base de autoridad y de
reinado y de mandatos y de lo que fuera, lo controlamos con el temor de Dios y hablándoles, como decía en otro video, metiéndoles miedo con el diablo y con el infierno. Bueno, esto en nuestro tiempo contemporáneo y un poquito en la historia más allá, más acá, siempre fue igual. En ese sentido, en la historia lo dice, viene todo enrabado por ahí. Ahora, sigo con lo que yo estaba diciendo de mi caso. Entonces me tocó estudiar mucho y un poco, nunca es mucho, nunca es suficiente, pero un poco, lo que es la Biblia, lo que son algunas cosas de las creencias, de religiones, de llamadas sectas, de llamados grupos, pseudo grupos cristianos y no cristianos, y rejuntes de aquí y de otras iglesias de allá y de otras congregaciones, y así me fui haciendo de diferentes estudios. Pero ¿qué pasa? Los estudios en todas las iglesias, en todas las congregaciones, están limitados por los seminarios que dan para preparar a las personas para que no se pierdan del objetivo, que es, no se puede, yo lo digo así, lo traduzco así de lo que yo entiendo, no se puede estudiar más allá de lo que ellos te proponen, ¿no? Hacete especialista, pero en lo que ellos te dan de material. No te vayas a salir a leer otros libros, no te vayas a salir del módulo, digamos, del seminario y de lo que esa iglesia te esté, esa secta o esa religión, lo que fuera, te esté de alguna forma queriendo formar, para que vos sigas formando a otros después. Bueno, esto viene así, desde todos los tiempos, con diferentes libritos y con diferentes autoridades de dioses. Por ejemplo, hay 3 que han salido de la misma raíz, que es el invento, digo así porque es un invento literario. Casi todo lo que es muchísimo son creaciones literarias de lo que hay en la Torá, de lo que hay en la Biblia, y muchas cosas son reales, son mitos, y muchas cosas hay enseñanzas morales, y yo diría que ayudan muchísimo, porque les digo, a mí me ayudaron y me hicieron un poco la persona que soy. Y como a veces lo aclaro, me gusta expresarme, como ustedes ven, y últimamente quiero expresarme un poco más lento, porque a veces noto que hablo como corriendo, y no me gusta, me gusta hacerme entender, y espero lograrlo. Bueno, sin perder el hilo de lo que estaba diciendo, quiero hacer un paréntesis. Me gusta expresarme de lo que yo me considero que soy, conociéndome un poco. Soy, y viene de mí, de todo mi ser, apolítico, a religiones, ¿tá? Y amoral, ¿tá? O sea, soy apolítico, a religiones y amoral. Amoral no soy, ¿tá? Soy moral, ¿tá? Y voy siempre por lo moral, porque me parece que lo ético, el respeto, todo lo que son los valores y los principios que generalmente, dadas las condiciones, vienen para algunos de nosotros
con la mano de alguien que es mayor y es nuestro tutor, como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y siempre enseñaron valores y principios y códigos. Entonces, yo lo que no soy es lo que soy a nivel del pensamiento político y a nivel del pensamiento religioso. Soy arreligioso y apolítico, pero no soy amoral, soy moral. Y podría decirse que si lo podemos traducir así, soy moralista. Pero ¿qué pasa? Tampoco el fanatismo de andar disfrazándome con mis errores, con mi humanidad, de andar disfrazándome de moralista. No, soy moral pero realista. Entonces no me creo ese moralista que a veces como una etiqueta, como un mote, se le puede estar dando a una persona. Que se la tiran de moralista, pero por otro lado hacen cualquier cosa y es simplemente una imagen que te venden. Yo trato de ser genuino, así como comunico, trato de decir yo tengo mis errores y trato de decir yo tengo mis defectos. Pero ¿qué pasa? Trato de irlos corrigiendo, trato de irme perfeccionando a modo personal de cómo yo puedo percibir y puedo saber hoy día lo que son muchísimas cosas. Tras investigar y tras interiorizarme en muchos temas. Por ejemplo, de cómo funcionan nuestras neuronas y nuestro cerebro. Siempre me acuerdo de Marian Rojas, que se les recomiendo. En su canal y en todas sus entrevistas, que tienen varias entrevistas con varias personas de podcast y varias. Es una española maravillosa que te explica y te aclara lo que pasa en cuanto al comportamiento de nuestro cerebro y no solamente en lo químico, sino también en lo que es lo de valor, que es parte de cómo somos y lo que somos y cómo nuestro cerebro se comporta y cómo se comportan nuestras emociones, nuestros sentimientos, de alguna forma como le llaman nuestra alma. Entonces, está muy rico el mate y el sol está precioso, pero un poco a la sombra también, si no, está medio picantito ya. Volviendo a lo que voy, volviendo al tema, es que desde todos los tiempos el hombre se ha inventado, y si no le han inventado, dioses a través de leyendas, mitos, cuentos y narrativas que después se transformaron en la literatura escrita. Que quiero hacer una salvedad acá, lo que se contaba, muchas cosas se perdieron y otras cosas se registraron porque era de memoria en memoria que se contaban las cosas hasta que surgió de alguna forma dentro del pueblo de los judíos de Israel. Según se cuenta, surgió lo que es la escritura entre 700 y 800, 900 años, más o menos un margen ahí, antes de Cristo. Hay cosas que no encajan en la historia y eso les dejo una recomendación. Universo Pagano. Allí hablan de cómo Oscar Cortelesi, creo que es el apellido, un argentino que es un comunicador y un maestro, tiene su canal allí, Universo Pagano. Habla del éxodo y habla de la fake news que es, o lo expreso mal yo me parece, que
que es una falsa, en inglés lo puso allí, pero que es una creación, lo que es el éxodo y lo que es la vida de Moisés de alguna forma y el invento literario. Pero les digo esto, les recomiendo esto porque hay un buen documento ahí, hay una buena información puntual. Y así como muchas cosas más, se fueron pasando, por eso digo que de cuento en cuento, de leyenda en leyenda, de historia en historia, se narraban de generación en generación, hasta que surgió la escritura y pudieron entrar a hacer una recopilación de en la escritura, guardar en los papiros, pero tenemos una cultura que es la egipcia. Tenemos la cultura de los egipcios, que muchas cosas de los egipcios están copiadas en lo que es la Biblia. Técnicamente, muchas cosas están copiadas, y sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre todo lo que es esta familia tradicional y sagrada que se le llama. Esto no, en realidad es una copia de los egipcios, como otras cosas más. Hay muchas cosas que coinciden muchísimo y que están comprobadas a nivel de estudio y de historia. Entonces, ¿qué pasa? Nos han vendido un Dios. Nos han, de alguna forma, que no es que las iglesias no ayuden. Toda organización humana ayuda y está para, de alguna forma, ayudar. Aún muchas veces que son empresas que están para el negocio, pero siempre tiene un departamento de ayuda, o debería haber un departamento de ayuda solidaria, o de alguna forma estar apoyando. Esto se usa mucho en algunas empresas, en otras no. Pero siempre el fin es ayudar. Pero el tema es el engaño que hay detrás, que porque, como te decían, les decía hoy, no te dejan estudiar más de lo que ellos te quieren marcar. En cualquier grupo es así. Bueno, en la China les decía, en la China tenemos a Buda y adoran mucho a Buda y otros dioses más. Tienen su propio horóscopo chino y otras cosas más. Religiones milenarias. Están los samuráis, están los llamados ninjas. Y cada uno tiene su cultura. Y el kung fu, el karate, lo que venga de Japón también. Y así tenemos en el Islam, tenemos todo lo que es lo que tiene que ver con su libro sagrado, que también es un invento. O sea, todo esto con los tiempos se fue formando y se fue haciendo, se fue creando y se fue mejorando. Y yo me voy a referir un poco, para estar terminando, a lo que la Biblia más o menos está enseñando muchas veces acerca de Dios. Primero, una de las cosas que siempre noté, pero de unos años para acá lo he notado más. El Dios del Antiguo Testamento que quieren relacionar, que es el mismo Dios de la Biblia, con el del Nuevo Testamento, no tiene nada que ver. Si uno entra a profundizar, ese Jehová que es Yahvé, Yahvé era un ídolo, el ídolo de la guerra,
Y más allá, más acá, si uno entra a estudiar un poco y a profundizar un poco en lo que profundizan otros entendidos del idioma hebreo o del hebreo antiguo o del griego, que es casi toda la traducción que está traducida a la Biblia y después al español, hay muchas cosas que están ahí que en los originales, de las copias originales, supuestamente las que haya, no están. Eso por un lado está comprobado. Por otro lado hay agregados en el Nuevo Testamento y calculó que hay creaciones literarias en pila, como por ejemplo lo que es el libro de Jonás. Los entendidos, los eruditos, los teólogos, todo esto que son que estudian la hermenéutica y que estudian todo lo básico para entender los sofistas y que, que, que estudian directa o indirectamente, aunque no sean religiosos. No se ponen de acuerdo de que si surgió y fue cierto la vida de Jonás o no, y en realidad es lo más probable que sea esto, una creación literaria para dar una enseñanza, como así se acostumbraba. Bueno, la cuestión es que les decía, este Dios, Jehová, Yahvé, de los judíos, creador y todo lo demás, muy respetuoso, muy respetado, muy venerado, muy de alguna forma muy arraigado. Señores, no tiene nada que ver, hablando de contextos, ese Dios que lo quieren relacionar con que sea el Padre de Jesucristo. Porque el Jesucristo que también se inventaron, porque es todo un invento, pero es todo un invento que ya está comprobado que es un invento. Yo no estoy hablando por mí, sino estoy hablando por lo que yo he comprobado de las investigaciones, que yo les hago un resumen, como me gusta aclarar. No les puedo decir todo, la cita, una cosa, la otra. Hay que recorrer, por ejemplo, hay que recorrer un poco y quedarse un poco mirando lo que es la Fundación March de España, la cantidad de videos que tiene dando cátedra, profesores en la fundación mismo allí, están los videos en YouTube, en esta plataforma, muy recomendable, pero hablan de todo un poco, historia, literatura, de todo, pero dan cátedra para el que busca entender y puede también saber leer entre líneas y se interesa por algunos temas, tocan casi todos los temas allí. Pero ¿a nivel de qué? A nivel de altura. Y es un poco que hay que interesarse por saber estos orígenes. Bueno, la cuestión es que yo por un lado, cuando era creyente y que, bueno, tenía mis dudas, siempre estuve mis interrogantes, cosas que te dicen y te enseñan, las dudas de Satanás, las dudas del diablo. Ahí te están metiendo miedo, ¿viste? Y todo eso me sonaba, la verdad que ya en ese momento ya me sonaba medio hueco, pero bueno, me fui haciendo, y hoy día he descubierto lo que comparto aquí y que lo que voy a seguir compartiendo. Por eso digo, le puse este título al canal, Viajero de la Vida soy yo, pero el canal es Los Liberados. Los Liberados porque, basado en la inteligencia y basado en el razonamiento y la lógica, todas cosas que los griegos no es que lo hayan descubierto, le dieron el nombre, pero esto ya venía con el hombre, de que hay cosas y cosas, pero hay que darles una forma y hay que darles un nombre, la razón, la lógica, para entendernos y para valorar y apreciar lo que es eso.
desde la inteligencia, desde el pensamiento crítico, desde la libertad y el respeto a la libertad de cada uno y a cada persona. Que cada uno de ustedes cree y tiene fe en lo que quiera. Eso no es problema para nadie. El tema es que se enteren en lo que creen y que busquen interesarse, porque hay cosas que son demasiado cuento como para que estén siendo engañados como están siendo engañados, como yo lo fui en un tiempo. Estas personas, como les decía, ayudan, tienen diferentes beneficios para la gente, también recaudan, hacen colectas para aquí, para allá, para ayudar a la gente y para ayudarse a ellos mismos, porque el pastor tiene que cobrar un sueldo, la empleada que limpia, la luz, el agua. Si tienen un local más o menos moderado, hay que pagar contribución, todo lo que ustedes saben. Está perfecto. Hay muchos grupos que son muy disciplinados, muy bien, otros que es solamente primero yo, el pastor, ¿no? Pastor, primero yo. No, lo demás lo vamos manteniendo y si se puede mantener a deuda, mejor. Está comprobado todo eso. Buah. La cuestión es que no me quiero ir por las ramas. El Dios, que es el Padre que le llama Jesucristo en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con el Yahvé. Y eso para arrancar en un contexto. Y para no seguirme largo, que tengo ya 35, 36, 37 minutos van a ser. Para no irme largo, estamos hablando de que ese Dios de amor, ese Dios de la misericordia, ese Dios de la gracia, también es otro invento más moderado, tomando algunas cosas del otro y mezclando algunas cosas. Como por ejemplo, la justicia, que viene de Dios, ¿no? El respeto de que se resume, los 10 mandamientos se resumen en 2, como Jesús enseñaba. Y por ejemplo, el amor al prójimo, que Jesús enseña, pero que de allá, del Antiguo Testamento, no viene nada. Se enseñaba otras cosas y aparte de eso, supuestamente con esta creación literaria que hicieron con Moisés, ahí fue donde introducieron la idea de las tablas de los 10 mandamientos, de los 20 mandamientos, de todos los mandamientos que surgieron después. Bueno, no están mal igual los mandamientos, ¿no? Porque algunas cosas tienen valores y sirven, pero algunas cositas, digo, se nota alevosamente cuando uno empieza a entender cosas y a estudiar y a profundizar que son hechas con alevosía. Como le decía, los de Jonás hay muchos ejemplos, como lo del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Lo más probable es que sea una creación literaria. Y Dios, el Dios que nos venden, ese Dios no se acepta por fe. Igual que al Salvador, se acepta a Dios por el Salvador, por Jesucristo, que es otro invento. O sea, nunca vas a ver, y te lo presentan de una forma personal, pero nunca lo vas a ver. Y lo que vas a sentir son cosas emocionales, son experiencias emocionales, son experiencias que van psicológicamente con la necesidad que tú estés pasando. Entonces, de acuerdo a la necesidad que tú estés pasando, es como vas a recibir esa semillita que ellos le llaman, literal, porque Jesucristo lo predicaba así. He aquí que hay muchas organizaciones de todo tipo en la religión judeo-cristiana. Muchísima gente que hace mucho bien.
muchísima otra gente que en lo secreto hace mucho mal. Y muchísima gente que sabe de este engaño, como creo que hasta el Papa lo dijo en algún momento, es que Dios no existe. Bueno, claro, vaya a saber en qué contexto lo dijo, ¿no? Pero no, es que en realidad Dios no existe. Lo digo yo. Pero Dios no existe porque Dios, si existiera, de la forma que ellos lo enseñan, no tendría las contradicciones que tienen en sus mismas religiones. Por decirte algo, porque una cosa me quedó clara es que Dios es un Dios de orden. Enseñan en el Nuevo Testamento, ¿no? Y donde hay orden, el orden es igual a la paz. Bueno, hay grandes contradicciones para que sea ese Dios. Por eso les digo que uno habla una cosa y tiene una versión, que el otro habla otra cosa y supuestamente la misma versión pero de diferente ángulo. No es así. O sea, después tenemos en culturas más recientes, acá en el tiempo de 1500, 1800 años para atrás, en estos territorios, en estas zonas de Latinoamérica, Norteamérica, y tenemos para tocar también de lo que eran los aborígenes de todos estos lugares. Los charrúas por acá, los guaraníes, los chilenos que no me acuerdo cómo se llaman ahora. Bueno, muchísimas gente, tribus y aborígenes de todas estas tierras que los españoles conquistaron junto con los portugueses y bueno, todo lo que fue la historia, ¿no? Que todos conocemos un poco o un poco mucho o un poco poco. Pero alguna cosita hemos escuchado, si no, investiguemos. Y cada una de estas tribus, de estas organizaciones, como los aztecas, los mayas, los incas, reconocidas sociedades, de alguna forma llamarlas, ¿no? Tenían sus chamanes, tenían sus ritos, tenían sus dioses, tenían su dios, el dios sol, en fin. Eso por tocar de pasaje algo que se me quedaba acá. Pero coincide todo en la cultura del hombre que siempre fue acompañado por sus creencias y por las religiones. Allá quien crea no solamente creer, quien tenga fe, porque fe es aceptar, y aceptar en estas cosas es muy delicado, porque es meterse en un engaño, el nombre de quien sea. El nombre de quien sea es meterse en un engaño. Pero ¿qué pasa? Yo he descubierto que hay gente que permite y que consciente o inconsciente pretende y quiere ser engañada y quedarse ahí, que otros manden por ellos y que otros dirijan sus vidas y que otros prefieren estar en ese engaño. Y ojo que en el Nuevo Testamento y todo lo que es la creación de Pablo y de este supuesto Pablo, predicador y misionero de Jesucristo, hacía mucho énfasis en esto, ¿no? En el engaño. Y claro, pero la verdad estaba siempre del lado de quién, de lo que él defendía. Pero en realidad hay muchas dudas, muchas incógnitas, muchas preguntas que surgen detrás de las cartas, detrás de los relatos, y todas las cartas parece que hay cartas que le dieron a él que no eran de él, y parece que no se sabe si él realmente existió o fue una creación literaria. Como les digo, es un tema bastante delicado, pero a lo que voy yo es a esto. Si un día surge tu inquietud por lo que te imponen
y el ritmo que te quieren imponer y cómo se adueñan de tu libertad por esa organización, ahí te vas a empezar a dar cuenta que se empiezan a adueñar de tu familia. Y no solamente por los valores y los principios que están buenos, sino por todo lo que te van marcando después de que tenés que estar, de que tenés que hacer, de que tenés que... No te obligan, pero te obligan. Se adueñan de tu tiempo, se adueñan de tu dinero y se adueñan de tu voluntad cognitivamente, progresivamente, con el cuento diciéndote de que no es así. Pero surge de que hay muchos testimonios como el mío de que se han dado cuenta de que es así, en diferentes grupos, ¿no? Bueno, para ir terminando, en algún momento vamos a hablar de la fe y a desarrollar lo que es el punto de la fe. Por intermedio de esa fe, de ese creer, pero de creer no es como el creer que está la definición en el diccionario, ese creer de que yo creo, como a veces nos expresamos, o tú crees que vas a venir a tal hora, no es ese creer, este creer es de fe, que es el invento que acompaña a todas las religiones en todos los módulos que hay en el mundo entero. Y por supuesto cada uno tiene su librito, cada uno tiene su forma de llevar las cosas, en fin, hay muchas cosas, muchísimas cosas. Y es un mundo aparte. Pero lo que voy es a esto, que la fe viene a ser ese invento que te está obligando despacito, progresivamente, despacito, progresivamente, día tras día, te está obligando a aceptar cosas y formas de adquirir una forma de ser que no es la tuya. Y cognitivamente, mentalmente, te van aislando de lo que vos podés llegar a ser. Incluso hay grandes escándalos que surgen por las diferentes formas que tienen de tapar las cosas. Muchas veces surgen terribles escándalos y todos estos grupos tienen la misma costumbre: no denunciarlos, no, todo barrer para adentro y no ser mal testimonio y no manchar el nombre de la iglesia o de quien fuera. Bueno, señoras y señores, este camino de la fe que le llaman también es un camino muy delicado y que tiene retorno. Pero tiene retorno cuando pensamos y estudiamos y cuando le buscamos la vuelta con la inteligencia y con el saber. Como digo siempre, amar el saber no ocupa lugar. La inteligencia no ocupa lugar. Y estudiar un poco, profundizar un poco, más allá de lo que se te proponen en estos lugares, o se te propusieron, te habrás dado cuenta ya de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa? Así como es profundo, es muy delicado, porque muchísimas veces se está haciendo en nombre de que se hace bien. Es como un escudo, ¿tá?, que se está haciendo un gran engaño. ¿Con qué? ¿En base a qué? En base a cosas que no existen, que son literatura. Que esas literaturas vienen de creaciones literarias muy bien construidas y de leyendas y de cuentos y de mitos.
tenemos muchos temas para hablar, pero la dejamos por acá. Espero que haya sido interesante lo que he compartido. Les digo que seguiremos más adelante hablando quizás en otro capítulo de lo mismo, con otras perspectivas. Pero estas son las bases de lo que yo quería compartir, de lo que son la idea de los dioses, pero en todas las naciones que surgieron, y antes de ser naciones, en los pueblos y en las diferentes tipos de sociedades aborígenes, siempre estuvo el hombre acompañado del miedo, y de ese miedo que infunde respeto hacia algunas cosas desconocidas. De ahí surgieron las leyendas, muchas de ellas. Hay que adorar a tal volcán porque tuvo el estallido que tuvo y mató a no sé cuánta gente. Entonces hay que ir a adorarlo para que no pase más. Esa clase de pensamientos. Este Dios se hace adorar también. Y se hace adorar y rendir tributo y rendir culto. Y bueno, las mismas formas se van de alguna forma repitiendo y tomando con diferentes versos y cuentos las mismas formas y métodos. Que sigan bien, gracias por el tiempo. Si no estás suscrito, suscríbete si querés. Y si podés, darle un me gusta si te gustó. Si no, un no me gusta. Si querés comentar, comentá. Le hace bien al canal. Y si estás de acuerdo con que podamos hacer un vivo en algún momento, también comentalo y conversamos de estos temas y contestamos más que una pregunta y dialogamos y hablamos de algo que tenga que ver con estar liberado. Son cadenas que en todos los momentos el hombre de alguna forma se ha puesto en sí mismo por ignorar. Y eso es con lo que quiero terminar. En base a la ignorancia ganan todos menos el individuo, que es ignorante. Así que gente, a salir de la ignorancia lo más pronto posible. A salir de la ignorancia. Ayudar, podemos ayudar todo de donde estemos. Y también, si tú crees, si tienes fe, bárbaro. Si quieres seguir, bárbaro, sigue. Si a vos te sirve, notable. Digo, pero notable para vos será. Pero entérate que hay muchas cosas profundas para estudiar en la historia, que ahí está todo cómo se desarrollaron muchas cosas. Es ir por ellas nomás y escudriñar un poco, investigar un poco, y están ahí. Ahora, otra cosa que me estaba olvidando, y que no quiero ser muy denso, pero me estaba olvidando de algo muy interesante. En lo que sí puedo llegar, muy interesante porque digo, para mí, porque también va a ayudar. Yo no sé si hay un Dios. Yo no sé si hay un Dios. Lo que sí sé, que está comprobado, que hay un video, la farmacia, lo pueden buscar así en YouTube, en esta plataforma familiar nuestra, la farmacia de tu cerebro, y lo más probable es que les aparezca allí el material, que es de 1 hora y pico, de un doctor que explica muchas cosas que pasan con nuestro cerebro y que no tenemos necesidad muchas veces de andar con medicamentos.
porque la farmacia está en el cerebro. Pero eso es un tema aparte porque tiene que ver muchísimo, muchísimo con esto que voy a decir. Como otros videos más que hay, ¿no? Lo que sí, en el cuerpo humano, investigando, se ha descubierto de diferentes formas que hay un diseño inteligente. Desde nuestras células, desde las células de cualquier animal, de cualquier ser vivo, aún las que son unicelulares, hay un diseño. Así que yo no sé si hay un diseñador, pero sí sé que en nuestro cuerpo, todo lo que somos y cómo se regenera, cómo se va autocurando, cómo se va, de alguna forma, aunque vaya envejeciendo, va haciéndose por la vida, hasta que muchas veces la persona es muy mayor y ya hasta esa persona misma va reconociendo con su cuerpo, si ya no tiene alguna enfermedad cognitiva que no pueda reconocerlo, pero sí, si no va llegando con algo de luces, digamos, de entendimiento, se va dando cuenta que su vida se tiene que estar entregando, porque su vida, si bien nunca se entrega, pero llegado su momento, sus años últimos, la persona misma, aunque no se quiera entregar, se va dando cuenta, por la conducta, digo yo, que yo he visto en los mayores, que ya no quieren seguir más, que ya se tienen que ir, que ya se cumplió su tiempo. Vamos a hablar en otros temas, ya les digo, del miedo a la muerte, de lo que es la idea de la ideología, de la voluntad de Dios y la palabra de Dios y lo que es la ideología de la vida eterna, del cielo, del paraíso y de todo, el infierno, lo que se compromete la gente muchas veces hablando en base a un libro que está basado en leyendas y cuentos, o en otros libros más, no solamente un libro. Muchas enseñanzas equivocadas, pero equivocadas porque la raíz está equivocada, porque son cosas que se toman y se enseñan como si fueran ciertas, y después te quedás preguntando, ¿y todo, pero dónde está ese Dios? ¿Por qué es bueno con algunos y con otros no? No, ¿por qué relacionamos las cosas como las relacionamos a veces que nos han enseñado y resulta que no se relacionan así? Juntamos cosas que van separadas y separamos cosas que van juntas. En la ignorancia, ¿no? Después, cuando entramos a despertar, gente, nos estamos viendo, que sigan bien, gracias por su tiempo. Me despido, Samuel Eduardo es mi nombre y un gustazo como siempre. Que sigan ustedes bien y hasta el próximo video, no sé cuándo va a ser, no doy fecha, pero estoy esperando que los suscriptores, que son 38, estamos esperando el 39, al 40 y hasta el 40.000, 50.000 y todos los números que puedan irse agregando, los estamos esperando. Pero sí estamos esperando la respuesta de algunos que quieran hacer un vivo. Lo hacemos con buena internet, en algún momento especial que yo pueda abrir el canal, lo hacemos en vivo, sí, con el apoyo de por lo menos 10 suscriptores. ¿Les parece? Porque si esperamos a los 80, a los 90, no sé cuándo va a ser, pero está. Todo depende del público y ustedes. Gente, chau chau. Goodbye, Estados Unidos. Bye bye, México. Y gracias a los argentinos, saludos a toda Argentina con todo lo que están pasando
y con todo lo que están sufriendo. Gracias por ver y por compartir, y adelante con el ánimo, con el vivir día a día como si fuera el último, con la lucha, con la tragedia, con lo que tengamos por delante. Que no le saquemos responsabilidad a lo que es nuestra responsabilidad. Y si no tenemos que tomar responsabilidades, si no son nuestras, no tomarlas. Gente, que sigan bien. Y Uruguay también, a los pocos que puedan ser acá en Uruguay, que están mirando siempre los videos. Saludos, que sigan bien. Chau, chau. Gracias por todo.